Hoy te enfrentas a la idea más incómoda que puedes escuchar. Tu autonomía es una ilusión fabricada. En la Europa de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando el viejo mundo religioso colapsaba y las ciudades rugían con máquinas, un nuevo tipo de crisis emergía. Ya no era solo el miedo al pecado, sino un desconcierto radical sobre el sentido de ti mismo. La modernidad reemplazó los mandatos divinos por la promesa de libertad individual. Pero ¿qué pasó realmente dentro de ti, en tu mente, durante esta supuesta emancipación? Jung vio claro el engaño. Mientras celebrabas tu independencia bajo la superficie, comenzaba a gestarse una fractura brutal. Aquello que no encajaba en el molde del éxito, la moralidad o la imagen pública, se arrojaba al sótano de la psique. Eso que evitas, rechazas o te avergüenza, lo empujas fuera del campo de la conciencia. Allí, en ese espacio sin ventanas, crece la sombra. Esta sombra es mucho más que tus defectos o impulsos oscuros. Jung lo deja claro. La sombra representa los aspectos desconocidos o poco aceptados del yo, resultado de la presión social y la autorrepresión. Es un mecanismo vivo, autónomo, que infiltra tus decisiones incluso contra tus propios deseos. No te engañes. La sombra no es una excusa romántica para hacer lo que te dé la gana o abrazar tu lado salvaje. Es el archivo oculto de todo lo que eliminaste por miedo, por vergüenza, por obediencia, por conveniencia, y sigue allí, programando tus reacciones, tus boicots, tus justificaciones. La libertad individual sin autoconocimiento es solo un decorado para la autocensura. ¿Quién toma realmente tus decisiones cuando nadie te observa? ¿Eres tú? ¿O es esa sombra alimentada durante años por tus silencios y renuncias? Esto no es solo historia. Es el sistema psicológico que estás ejecutando ahora mismo. La sombra es el cuarto oculto detrás del espejo de tu voluntad. El primer síntoma se manifiesta cuando justificas tus pequeñas contradicciones, cuando eliges una relación tóxica, cuando saboteas un proyecto ilusionante alegando no era el momento. ¿Realmente decides tú? ¿O estás domesticado por fuerzas internas que ni siquiera reconoces? No te consueles pensando que este dilema es abstracto o pertenece a otra época. La presión social hoy se parece a un algoritmo, invisibiliza aquello que no conviene mostrar, amplifica lo superficial y te reduce hasta volverte un extraño ante ti mismo. Aquí terminan tus excusas baratas. El autoengaño es deliberado, no accidental. Y la verdad insoportable es que puedes ser cómplice de tu propia debilidad. Pero esto solo comienza. En la próxima parte, vas a descubrir cómo el mundo contemporáneo multiplica el poder destructivo de esa sombra y te programa para sabotearte sin que te des cuenta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de todo el discurso sobre libertad personal y autenticidad, repites los mismos hábitos que te sabotean? Volvamos la mirada en la Europa de finales del siglo XIX. El mundo cambiaba casi de la noche a la mañana. Jung identificó que bajo el barniz del progreso se desataban crisis profundas, neurosis y una sensación de vacío. Pero lo inquietante no es solo la explosión de estos problemas, sino cómo, más de un siglo después, los has normalizado bajo nuevos nombres y formas. Ahora la alienación no se siente únicamente en las fábricas o en las oficinas grises. La llevas en el bolsillo, vibrando en cada notificación. Aquí es donde tu sombra ya no es solo un secreto personal. Has heredado sus patrones y, lo que es peor, los exponencias inconscientemente a través de la cultura digital. Porque la verdad brutal es esta: la cultura digital es el invernadero perfecto para el autosabotaje. Te alimenta justo aquello de ti mismo que no has digerido. El ambiente social de hoy, lejos de debilitar tu sombra, la robustece en silencio. ¿No ves cómo las redes exalten virtudes superficiales, desde la positividad forzada hasta la indignación rentable, mientras reprimen cualquier contradicción genuina bajo el peso del escarnio y la sanción social? Pretendes ser auténtico, aunque cada publicación está midiendo tu valor según las reglas invisibles del clic. Y en ese teatro surge el fenómeno de la proyección. No aceptas tus zonas oscuras, entonces las ves en el otro, exponenciadas y distorsionadas. Los mecanismos de viralización, la cultura de la cancelación, el etiquetado moral,
funcionan como un juego siniestro de espejos. ¿Serías capaz de reconocer un impulso autodestructivo aunque se presentara disfrazado de tendencia viral? Jung lo advirtió sin rodeos: aquello de lo que uno no quiere saber nada, termina operando desde la oscuridad y a menudo toma las riendas de la vida. Hoy nuestros demonios no se esconden debajo de la cama, sino en la zona de notificaciones. Te han vendido la promesa de la autoliberación tecnológica, como si el acceso a la información fuera la llave de tu integridad psicológica. Pero la industria de la atención no quiere que integres tu sombra, quiere que la niegues, la proyectes y la repitas para que sigas enganchado. El mundo digital, lejos de promover autenticidad, ha perfeccionado la economía del autoengaño. Es rentable que sigas tropezando con las mismas piedras interiores. Un algoritmo es un espejo frío, refleja lo que repites, no lo que entiendes. Hasta aquí hemos visto cómo emerge la sombra. Ahora ves cómo la cultura contemporánea la convierte en una prisión invisible. Pero aún falta lo más brutal: vas a resignarte a ese ciclo. En la próxima parte, te enfrentas al verdadero desafío: romperlo desde adentro. Llegas aquí buscando control, pero tu problema no es la falta de voluntad. Es un enemigo interno, un gobierno secreto que opera en las catacumbas de tu psiquis. Jung advirtió: no se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. ¿Tienes el coraje para dirigirte hacia esa oscuridad? Muchos a tu alrededor celebran la autenticidad con hashtags y rituales de moda que solo alimentan el narcisismo colectivo. Pero lo que Jung te propone es lo opuesto. La integración de la sombra no te hará más feliz, te hará más real. Si fueras sincero, admitirías que cierta parte de ti prefiere perder, equivocarse, sabotearse, no por estupidez, sino porque el automatismo de tus miedos y deseos reprimidos lleva años tomando decisiones en tu nombre. La cultura contemporánea ofrece caminos de escape, autoayuda, coaching, promesas de empoderamiento vacuas que solo maquillan el síntoma, nunca lo atraviesan. Pero aquí la pregunta no es cómo ser feliz, sino cómo dejar de ser esclavo de lo que ocultas. Integrar tu sombra implica desenmascarar los patrones que dictan tus actos más allá de tu discurso consciente. No se trata de apropiación egocéntrica, ni de lanzarte eslóganes de autenticidad superficial. Es un proceso doloroso e intransferible, porque exige arrancar el poder a esa lógica interna que sabes que opera, pero que nunca nombras, ese conjunto de impulsos, rencores, envidias o placeres clandestinos que gobiernan tus reacciones mucho antes de que puedas elegir. Aquí la herramienta no es mágica, la autoobservación sistemática. Tienes que convertirte en el cartógrafo de tu propio territorio minado, detectar las huellas de tu sombra justo en los mínimos gestos diarios, ese comentario hiriente lanzado en automático, esa decisión que sabotea un objetivo, esa elección que contradice tu propio deseo, pero que repites porque te protege de lo que más temes. Aquí no tienes refugio. Lo que llamas autocontrol muchas veces es solo represión maquillada, y todo lo que reprimes, tarde o temprano, regresa para ponerte a prueba. ¿De qué manera es posible institucionalizar la lucidez por encima del autoengaño sostenido socialmente? La autoobservación radical es el último bastión, un ejercicio de resistencia psicológica en medio del ruido orquestado de la modernidad. Porque solo quien confronta honestamente la sombra interrumpe los automatismos y expulsa del gobierno secreto a esa parte que decide por ti, mientras sigues soñando que tienes control. ¿Qué temes descubrir si asumes que tus sabotajes diarios no son un accidente, sino un mensaje cifrado de tu inconsciente? Integrar la sombra es entrar en guerra contra la comodidad de la ignorancia elegida y asumir, por fin, el costo de la autonomía real. Todo lo demás es renuncia, aunque la envuelvas en discursos de autenticidad. Y cuando lo comprendas, te queda una responsabilidad que nadie va a asumir por ti.